Porque según el Ministerio de Agricultura, durante 2018 unos 26 millones de kilos de alimentos se fueron a la basura. Un 14% de los consumidores alega que la fecha de caducidad influye en que determinados productos acaben en el cubo de los desperdicios. Sin embargo, aún existen muchas dudas entre lo que significa fecha de consumo preferente y fecha de caducidad, aunque eso sí, el 92% de los encuestados reconoce ingerir alimentos una vez pasada la fecha de consumo preferente. Pues a ver si aclaramos estos términos a lo largo de la próxima entrevista con Alonso Fernández, secretario general de ASUICAN, de la Asociación de Supermercados de Canarias. Señor Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido un día más. Bueno, no sé si la culpa de esta gran cantidad de desperdicios que tiramos a la basura la tiene a la hora de no saber discriminar lo que significa la fecha de caducidad de la fecha de consumo preferente. Indudablemente en muchos de los casos se debe a eso, a que confundimos fecha de caducidad con fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad es la que indica la caducidad de ese producto en el día en el que está expresado en la etiqueta de ese mismo artículo. En ese mismo día ya ese producto no debemos consumirlo. Mientras que en el caso contrario, en el caso de los productos de consumo preferente, su vida se alarga casi de forma eterna siempre y cuando ese producto haya estado, lógicamente, almacenado en las condiciones de vida, indudablemente. Luego, no cabe duda que también está nuestra parte de control sobre los alimentos, ¿no? En el caso de las latas, si vemos una lata abollada, está claro que esa lata abollada inflada es una lata que no podemos consumir independientemente de lo que nos diga la etiqueta. Y que además, pasada la fecha de consumo preferente, que todavía podemos consumir pasado algunos días, también fijar un poco en el aspecto del contenido, claro, ¿no? Para saber si es fiable o no fiable. Claro, sabiendo que pasada la fecha de caducidad preferente, el producto de consumo preferente, el producto está en buenas condiciones. Lo que va perdiendo son cualidades organolépticas, básicamente, pero lo que es el producto en sí está en perfectas condiciones para su consumo. Esta confusión quizás es la que lleva a tirar tanto alimento a la basura, pero debe haber otros factores, porque imagino que también la forma de organizarse y de comprar está también detrás de este asunto, al tiempo de estar un poco confusos con esto de las fechas, ¿no? Claro, la planificación en la compra es fundamental. Saber qué necesito comprar, qué tengo que comprar y qué cantidad compro de cada uno de esos artículos es lo que va a marcar que al final esos productos pues tengan más o menos desperdicio. También hay una parte importante y es la elaboración de ese producto, es decir, que ese producto lo elaboremos, una vez elaborado ese producto también lo podemos congelar, con lo cual también aumentamos la vida útil del producto, ¿no? Hay muchísimas medidas. Bueno, ¿y cómo es la política de los supermercados, señor Fernández? Sobre todo cuando se acercan esas fechas de caducidad, ¿qué hacen los supermercados con la comida que sobra? Bueno, yo quería dar algunos datos porque, claro, el supermercado indudablemente maneja volúmenes ingentes de mercancía. Pero lo que dice la Comunidad Europea y lo que dice el gobierno de este país, el gobierno de España, es que el supermercado es el más eficiente en relación con el desperdicio, es decir, es aquel que menos desperdicio genera. Tal es así que solo genera el 5% del desperdicio, mientras que nosotros, consumidores, que era de lo que estábamos hablando antes, generamos el 42% de ese desperdicio. Por tanto, debemos centrar los focos probablemente donde está el mayor problema y no ponernos la tirita en la parte más pequeña. Porque es verdad que en muchas ocasiones se habla de una cantidad que siempre son esos mitos de los que se habla de comida que se tira en los supermercados y a lo mejor no reparamos que a lo mejor por porcentaje y volumen en nuestras propias casas estamos superando pues las cifras de los supermercados, no siempre en proporción. Claro, del 42% del desperdicio al 5%. Pero también yo creo que es importante resaltar que España, en ese sentido, dentro de la Comunidad Europea, o incluso en el mundo, pero en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Europea, es el país número 13 en desperdicio alimentario. Es decir, tenemos 12 países por encima dentro de la Comunidad Europea que tiran muchísima más productos que España. Esto es importante y de hecho España está entre los 4 principales países del mundo donde menos desperdicio alimentario se genera. Bueno, el caso es que los supermercados también se han tenido que adaptar a los nuevos hábitos de consumo porque sin duda alguna también crecen las familias monoparentales, cada vez hay más gente que decide vivir sola y en ese sentido a veces a la hora de acudir a comprar un producto pues no nos interesa llevarnos una cantidad importante de determinado producto. ¿Cómo han sido las políticas, cómo han cambiado las políticas en cuanto a los nuevos hábitos de consumo por parte de los supermercados? Sí, es una pregunta muy interesante porque
porque desde luego cambia. Pues al final el supermercado lo que es una exposición así evitamos tirar más desperdicio a la basura, ¿no? ¿Perdón? Que así evitamos también tirar más desperdicio a la basura. Claro, y eso entra en confrontación a veces con determinados discursos. Es decir, aquí hay algunos discursos importantes, claro, como por ejemplo puede ser la reducción del embalaje o de los envases, pero hemos de tener en cuenta que determinados alimentos, el que estén o estén más envasados significa que van a tener una vida útil más larga, con lo cual el desperdicio alimentario va a ser mucho menor. Y en ese sentido, pues no cabe duda, por ejemplo, en el caso de las familias monoparentales y en el último informe que hizo una consultora sobre el desperdicio alimentario, pues son precisamente los que menos alimentos desperdician, ¿no? Lo que es importante también es el compromiso que se ha ido adoptando, cada uno en su medida, cada supermercado escoge sus tiempos en cuanto a la reducción de plástico, de bolsas, facilitar a los clientes pues la otra opción, el cartón, bolsas que se puedan reutilizar. Ahí sí que se están dando pasos, es verdad que todavía se ve el plástico, pero en muchísimo menor medida, ¿no? Aquí hay un equilibrio muy complejo. Claro. Y que es importante informar. Es decir, nosotros tenemos un equilibrio que es desperdicio alimentario por una parte, seguridad alimentaria por otra y reducción del uso de plástico por otra. Entonces, llega un momento en el que conjugar las tres patas es difícil y en algunos casos es imposible. Lo que sí que se hace y lo que hacemos nosotros, en este caso los supermercados, es por una parte, indudablemente el hecho de que tengamos cercanía al consumidor por donde estamos ubicados, pues significa que para las personas puedan hacer una compra más racional y por tanto tener un menor desperdicio. En el caso del plástico o de los envases de plástico hay una parte importante que es el ecodiseño. Por poner un ejemplo, si ustedes cogen hoy una botella de plástico de agua en un establecimiento, en un supermercado, y la ponen al lado de una que cogieron hace un año, notarán que la botella de plástico ahora las coge y casi que se rompe. O sea, la coges y se ablanda. Sí. Eso es porque hay una notabilísima reducción del uso de plástico en esa botella. Y eso es lo que conforma parte del ecodiseño. Pero bueno, ¿qué objetivos han marcado los supermercados para ir eliminando esa huella de plástico? Lo digo porque, bueno, el evitar, por ejemplo, ponerse los guantes a la hora de coger la fruta, pero también habla eso de luego choca con la seguridad alimentaria, claro, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo vemos que algunos supermercados han retirado la oferta de la carne a granel y la ponen ahora mismo de nuevo en plástico. Entonces, parece que se dan pasos por un lado, pero luego damos pasos atrás por el otro. ¿Cuáles son los objetivos que se marcan los supermercados? El objetivo del supermercado es básicamente exclusivamente seguir lo que le dice la ley y lo que dice la normativa. Y en este momento la normativa es confusa, entre otras cosas porque estamos hablando de normativa europea, normativa que necesita ser traspuesta, en este caso al Estado español o en este caso también en las Islas Canarias, y por lo tanto esa normativa es confusa. Digo que lo que sí que es para nosotros importante es poder mantener un equilibrio entre seguridad alimentaria, que es lo que el consumidor inicialmente desea, por supuesto, y luego dentro de eso la parte del desperdicio y el menor envase posible. Y eso del menor envase posible se hace. Lo que hacemos es otro tipo de acciones y de actividades dentro de lo que es la economía circular, precisamente para tener el menor desperdicio posible dentro del establecimiento. Bueno, que por cierto, aprovechando su presencia en este programa, también queríamos tocar otro asunto porque precisamente el sector de los supermercados se encuentran preocupados porque a partir del 16 de octubre, creo que esa es la fecha, señor Fernández, los palés de madera con envío a las Islas Canarias van a tener que superar un estricto control fitosanitario y esto para obtener una autorización de entrada y para poder distribuir toda esa mercancía, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de esa fecha? Bueno, lo primero de todo es que no es para los alimentos o no es para las mercancías. Esto puede ocurrir para un señor que importa, una farmacia que hace una importación de productos farmacéuticos, o un señor que importa sillas o ruedas o lo que sea. Toda aquella mercancía que venga sobre pales, y esta es inmensa. Vale de madera. Pales de madera. Tiene que ser de madera. Y esta es la inmensa mayoría de las digamos que casi que el 99% de las mercancías vienen sobre pales de madera. Esos pales van a necesitar un control a la entrada en Canarias, control que no ocurre en el territorio comunitario. Hablamos de un control del 100%, no puede ser un control aleatorio, al azar. No debe ser aleatorio porque eso sería, desde luego, pues no cumplir con los requisitos y con la normativa de esta ley. Lo que sí queremos decir, y además hemos tenido algunas reuniones, en este caso a través de COE con el Gobierno de Canarias, es la alta implicación que está tomando el Gobierno de Canarias en este asunto, porque son conscientes de que lo que va a significar es pues una paralización en las entradas de las mercancías, con lo cual puede haber cierta escasez de las mismas y un repunte de precios importantes por
por el uso de determinadas materias que antes no eran obligatorias. Claro, y esto va a suponer eso, ese retraso a lo mejor porque habrá que disponer a más personas. Entiendo porque esto se tendrá que hacer de forma, pues deben ser inspectores, personas físicas las que hagan esa certificación de que cada uno de los palés de madera están libres de cualquier problema fitosanitario, ¿no? Claro, cuando ya sufrimos una escasez importante, desgraciadamente, de personal en los controles fitosanitarios en Canarias. Destacar la inmensa labor que realizan los funcionarios en estos momentos, pero desgraciadamente son pocos, necesitamos más. Si a eso le unimos que ahora ya no solo es determinadas mercancías, sino además también estos palés, pues el caos en los aeropuertos y en los puertos va a ser importante. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este asunto, Sí. que no solo afecta al sector del supermercado, sino también a cualquier persona que a través de palets hace llegar a Canarias A cualquier mercancía. actividad económica. Alfonso Fernández, secretario general de la SUICAN, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Buenos días. Muy buenos días.